estamos en comunicación con Miriam Villalba, ahí la estoy viendo, calculo que ella me está viendo a mí también. ¿Cómo te va, Miriam Villalba? Buenas tardes. Buenas tardes para la amable audiencia, muchas gracias por este espacio, aquí con un poco de calor, pero bien. ¿Dónde estás que hace calor? Si se puede decir, Estoy en Venezuela. Ah, en Venezuela. Bien. En Venezuela. ¿Cómo te tratan los compañeros de Venezuela ya? Súper bien, sí. Un pueblo muy solidario, sí, la verdad que bastante bien. Bueno. Un pueblo muy solidario, muy luchador aquí. Yo recién sí, acá le hacen los medios masivos de comunicación, le hacen mala propaganda, pero sabemos que no es así. Bueno, recién comentaba con la audiencia de que, bueno, los datos más generales de la persecución a usted y a la familia Villalba en Paraguay. Ya hace 2 semanas atrás hiciste un adelanto, explicaste los elementos más groseros de esa persecución. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué es lo más importante que considerás vos que hay que decir en esta campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba? Y bueno, ¿y cuáles son los objetivos de esta campaña? Bueno, el objetivo principal de la campaña, o sea, la campaña justo se inicia con el doble infanticidio de mi hija Lilian, mi sobrina María Carmen, de tan solo 11 años, por el Estado. Obviamente todo esto se cometió por el gobierno de Paraguay. También la desaparición forzada de Lichita, niña de 14 años, que hasta ahora esos 2 crímenes de lesa humanidad siguen impunes. Seguro que muchos recuerdan la conferencia de prensa que hizo en ese momento el expresidente Mario Aldo Benítez, que se trasladó en el lugar donde ejecutaron a nuestras niñas, festejando y obviamente felicitando a los militares y policías por ese operativo. A partir de ahí empieza una campaña internacional, realmente son las organizaciones principalmente de Argentina. O sea, para repasar, el presidente de Paraguay fue a la zona de operaciones a celebrar, a festejar el asesinato de 2 niñas de 11 años. Así mismo, así mismo. Eso salió, o sea, porque hizo una conferencia de prensa en todos los medios, inclusive los medios internacionales se hicieron eco de esa conferencia de prensa. Y bueno, a partir de ahí empezó una larga lucha que prácticamente es interminable, porque obviamente ese operativo montado, es importante mencionar que Lilian y María Carmen, así como Laura, que es la mamá de María Carmen, una de las niñas de 11 años, Lichita y su melliza Tamaranaí, fueron a Paraguay en diciembre del 2019. Fueron aprovechando que eran las vacaciones, que podían irse a conocer Paraguay. De hecho, Lichita y Tamaranaí tienen su madre que ya más de 20 años que está privada de libertad. Se solían ir cada cierto tiempo. Carmen es la mamá. Pero esa vez, Carmen Villalba. Pero esa vez se sumaron a ese viaje tanto Lilian Mariana, mi hija, como María Carmen, porque querían conocer Paraguay, querían conocer la tierra natal de su madre, también de sus padres. Y bueno, esa situación se vio truncada del regreso a Argentina, donde las niñas ya nacieron a raíz de una persecución política ya de bastante años hacia la familia. ¿Qué pasa en ese momento? En marzo, Paraguay fue el primer país que cierra la frontera por la declaración de la pandemia. De un día para otro se cerró, las niñas quedaron allá con su tía Laura, y bueno, ya perdimos contacto, por lo menos no podían regresar en ese momento, hasta que el 2 de septiembre me llaman de Asunción, justamente el entonces embajador de Argentina, me llama para confirmar que
que mi hija y mi sobrina han sido ejecutadas, para corroborar los datos. Después ya por los medios de prensa y en la conferencia de prensa nos enteramos que desde un principio las niñas han sido seguidas, que ellos perfectamente la localizaron, que armaron ese operativo el 2 de septiembre porque le quedaba mejor a ellos. Este operativo fue autorizado por un juez, que dicho sea de paso, el juez dijo si sabíamos que se trataba de niñas no íbamos a autorizar, pero evidentemente que ni tenía, o sea, no tenía ningún dato o no quiso tampoco conocer realmente los datos, en qué lugar y contra quién se iba a hacer ese operativo. Este operativo montado fue avalado por el fiscal, por más que él no estuvo en ese momento, él obviamente avaló todo el procedimiento militar policial. Nosotros desde un principio hemos solicitado, desde ese entonces el gobierno anterior de Alberto Fernández apoyó nuestro pedido, y es más, ellos como Cancillería, ellos solicitaron el ingreso del equipo antropológico argentino para realizar la autopsia. A las niñas nunca se le hizo autopsia. Sí fueron, o sea, nosotros quisimos saber, por más que ya no nos quedaba duda de cómo fueron ejecutadas nuestras niñas, queríamos que eso salga a luces. Empezamos a hacer denuncias internacionales, obviamente a las Naciones Unidas, así como en el caso de Lichita, en la CIP, pero de esas denuncias internacionales lo que sí ya tenemos es el dictamen o la resolución del Comité de Niños de Ginebra de las Naciones Unidas, que una vez más dice que Paraguay es responsable de esos crímenes y obviamente se sigue sin investigar. No existe persona, los autores morales, que en este caso sería el presidente, porque el presidente salió y defendió y felicitó ese operativo. Los fiscales, policía, militares, detenido, ni investigado y mucho menos condenado. La que sí fue condenada fue Laura Villalba, quien en el momento de su detención, cuando le estaba buscando por los caminos vecinales a su sobrina Lichita, mal herida estaba Lichita, Laura le estaba buscando, se encuentra con una patrulla militar, que lo primero que ella dijo es: mi sobrina está desaparecida, ayúdenme a buscarla. Laura en ese momento no contaba con ningún tipo de orden de captura, ningún proceso abierto, absolutamente nada. En cambio, la jueza, ¿qué hace? La jueza que interviene en la causa de Laura, la jueza de garantía, ordena que Laura sea privada de libertad, y la privación de libertad ordena que sea en el cuartel militar de Viñascue, donde no, hasta ese momento, ni siquiera en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, del sanguinario Alfredo Stroessner, no ha habido mujer civil en ese cuartel. A Laura la tienen aislada, incomunicada, vigilada las 24 horas con cámara. Ya, ¿y qué cargo le hacen? ¿Con qué cargo está presa? Bueno, a Laura le armaron 2 causas. Uno, por violación del deber de cuidado y educación. O sea, le acusaron de ser mala madre y que las niñas estuvieran en un lugar para que sean capturadas, torturadas y ejecutadas por policías y militares, porque las niñas fueron tomadas vivas. Y el otro, como evidentemente, o sea, nuestro Código Penal paraguayo solo contempla una pena de 3 años, entonces le montaron una causa por terrorismo, donde los testigos en ese juicio fueron los militares y los policías que asesinaron a nuestras niñas, que hicieron desaparecer a Lichita. A ella la condenaron por terrorismo con 31 años de prisión. O sea, le dieron 31 años de prisión. Laura, desde el penal, después de las denuncias internacionales, se logra trasladarle a otro penal a Laura, donde empieza a hacer trabajo de artesanía, algunos cursos que se daba en el penal. Luego se la traslada a otro penal, porque de la misma forma tenía un régimen diferenciado, un régimen especial, ser vigilada las 24 horas. Entonces la trasladan a un penal civil, donde sí Laura ya puede estar más con las demás poblaciones, donde hace artesanía, elaboración de alimentos para vender
de esa forma subsistir, cubrir sus necesidades básicas y ayudar a sus hijos. Son 4 niños que están aquí actualmente conmigo, de 8 a 12 años. Y esa situación se vio bruscamente interrumpida el 12 de octubre del 2024, sin ningún tipo de explicación ni de justificativo. Le trasladan a Laura, a Carmen, que ya tiene una condena por más de 20 años, o sea, ya tiene condena cumplida y sigue privada de libertad, y a otra compañera que siempre se solidarizó con Carmen, que es Francisca Andino. Carmen estaba cumpliendo su pena privativa en la Casa del Buen Pastor, que es en Asunción. Carmen se recibe privada de libertad de psicóloga y estaba cursando el 2º año de abogacía. O sea, si es por mala conducta, por peligrosidad, yo no le encuentro motivo, porque las compañeras lo único que hacen es todo el día leer, hacer ejercicio y trabajar y estudiar. Pero el gobierno paraguayo dice que no, que hay que trasladar en un lugar donde actualmente están. Están en el penal de alta seguridad Minga Guazú. Carmen y Laura están ahí. Carmen y Laura están en ese penal. Carmen, Laura, y por solidarizarse con Carmen está Francisca Andino. Una persona de 65 años que tiene diabetes, tiene enfermedad de base y que la están pasando súper mal. ¿Por qué razón? Este penal de alta peligrosidad, desde un principio, es un Guantánamo paraguayo. Claro. Imagínense lo que es un Guantánamo paraguayo, y es lo que es un Guantánamo, es la copia fiel al estilo Bukele. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Las 3 son trasladadas sin ningún tipo de explicación, de argumentos, nada. Se presentó habeas corpus porque de hecho esas primeras horas fueron terribles, porque no sabíamos dónde se fueron, dónde las llevaron. Nadie comunicó nada, sus abogados defensores no podían presentar una habeas corpus, que dicho sea de paso ni siquiera respondieron. Los penales, nada de eso no respondieron. Actualmente ellas están privadas de libertad, están en una celda de 1,5 metros por 2, donde solo tienen una letrina y una cama de cemento. No cuentan con energía eléctrica. Tienen un grifo que no es alto para tomar porque es muy salado. El lugar donde están no cuenta con ventilación, nada de ventana, absolutamente nada. En ese lugar le tienen aislada, incomunicada 24 horas. Este penal en principio fue construido para albergar hombres, pero improvisaron y actualmente la están teniendo a 13 mujeres privadas de libertad en esa situación. Tanto las 3 compañeras, me imagino que el régimen para las mujeres es mucho más pesado, digamos, por el hecho de que a los hombres sí se le permite tener sus cosas dentro de su celda, a realizar algún tipo de actividad, inclusive la alimentación que le acercan los familiares le hacen pasar. En cambio, las 3 compañeras no. Las 3 compañeras no tienen absolutamente nada. Carmen es asmática. Yo le pregunté si ella tenía medicamento con ella, porque estos últimos tiempos le estaba afectando mucho por la obviamente nula ventilación. También el tema de higiene, obviamente es bastante malo ahí, y la mala alimentación. La mala alimentación, porque aparte de ser poca, es muy mala. Ellas no consumen carnes, verduras, frutas, absolutamente nada de eso. Y en Paraguay. En principio, sí, perdona, seguí. No, en principio nosotros como campaña, justamente con las organizaciones solidarias, hemos realizado varias campañas financieras para poder comprar carnes, para poder comprar verduras. Pero ¿qué pasa? El penal condiciona de que tiene que ser en calidad de donación. O sea, si las compañías, nosotros queremos que tengan un poquito de alimentación, por lo menos una vez a la semana, que coman carne, la donación tiene que ser para todo el penal femenino. Ajá, entiendo. Sí. Sí. Y individualmente, y bueno, lo que sucedió en estos últimos tiempos fue que directamente no le llega la donación. Se le acerca, reciben todos los guardias penitenciarios
y ellos se quedan con la donación. O sea, no le pasa nada, no le pasa absolutamente nada a lo que se acerca al penal. Y en Paraguay, ¿cuáles son las garantías constitucionales, los derechos civiles? Parecería que no existe nada de eso. Fíjate que en Paraguay es un país que se jacta de ser un Estado de Derecho, y están las garantías constitucionales como el habeas corpus, habeas data, el amparo y muchos más, y los derechos, porque Paraguay se pasa desde hace años, está firmando y ratificando tratados internacionales, pero obviamente ahí cambia totalmente con ellas, con las compañeras. Con ellas no se respeta absolutamente ningún tipo de derechos humanos. Y es lo que estamos reclamando nosotros, las compañeras, todo el tiempo que se pueda comunicar el abogado con ellas, reclaman por alimento, dice tenemos hambre, las horas son muy largas y se les nota ya. Y después el otro tema es tenemos sed, porque las veces que quieren tomar agua les pasan un vaso, pero después de mucho rogar a los penitenciarios les pasan agua. Y el calor desesperante que hacen en ese lugar, estaban tratando de paliar con trapos mojados con el agua del grifo, que era muy salada, y eso descubrieron y cortaron el agua. O sea, ellas tienen muchas horas sin comer, sin poder higienizarse por falta de agua. Y bueno, y esas cosas, por ejemplo, no salen por los medios de prensa, obviamente, de Paraguay. Hace unos días se produjo una fuga en el penal, se fugaron 8 hombres y se vio claramente a través de la cámara de seguridad que compartieron los medios de prensa de Paraguay, los medios hegemónicos tuvieron acceso a eso y se dieron cuenta, o sea, uno se da perfectamente cuenta de que eso fue una fuga pagada, o sea, le pagaron a los funcionarios y pudieron salir los hombres. Pero ¿qué pasa? En ese caso la represión llega contra toda la población que quedó y le afecta muchísimo al penal el lado femenino. ¿Por qué? Porque los hombres es una situación muy crítica. Ellos ya están cumpliendo 6 meses en ese régimen cerrado, cosa que no está permitido. Máximo 15 a 30 días como castigo puede estar en ese lugar, pero ellas ya están pasando más de 6 meses y eso le afecta su salud mental, le afecta su salud física, está todo muy mal en ese sentido las compañeras y el resto de la población. Los hombres se estaban manifestando, no recibiendo el alimento que le estaban pasando, que de muy mala calidad y poco. Aparte, los hombres estaban andando desnudos, gritaban todas las noches. O sea, evidentemente que le afecta su salud mental, le afecta a ese sistema de encierro. Y se hizo ya informe. Hace poco sacó un informe el mecanismo de prevención contra la tortura de Paraguay, justamente que ya visitó en 3 oportunidades ese penal. O sea, no es alto para ningún tipo de buscar una reinserción social de las personas privadas de libertad. Directamente la están volviendo loco o es una cárcel pumba. La están matando de hambre, de sed y obviamente con toda la situación que están atravesando en ese lugar. Y en Paraguay, las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, algunas de derecha, pero no hay del campo popular que se solidaricen con esta situación. Bueno, este hecho es, digamos, nuevo, porque este penal el año antepasado se inauguró en Paraguay, este modelo. Tenemos como 2 o 3 penales que están con ese régimen, el otro está en emboscada. Por el tema de las instituciones del gobierno, así como eso, por ejemplo, es imposible que sean imparciales por el hecho de que todo está manejado por el Partido Colorado, que es un partido que viene ya de la época de Alfredo Stroessner, que tiene más de 75 años de poder, que es un partido que está muy enraizado en las instituciones y también en el narcotráfico. Entonces, es totalmente imposible pedirle que sean imparciales y mucho menos que cumplan las leyes, así como lo que está establecido en la Constitución Nacional, ¿verdad?
Y está el Código de Ejecución que no permite eso. El Código de Ejecución de Paraguay dice claramente de 15 a 30 días pueden estar en ese sistema de aislamiento porque le afecta la salud mental a la persona. Claro, sí, sí, sí. Y eso, y las organizaciones obviamente es importante mencionar en ese caso cuál fue las consecuencias que dejó la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. En Paraguay las instituciones funcionaban como unas instituciones de delación, de castigo, represalia, y eso sigue actualmente. Las personas que no están acorde a lo que se establece desde el gobierno, entonces es lo que le espera, condenas muy altas, causas armadas, en algunos casos ejecuciones, porque no solamente el caso de nuestras niñas hubo ejecuciones, hubo casos de dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, adolescentes, pero esas cosas no salen, no se denuncian. ¿Por qué razón? Porque obviamente la policía, la fiscalía no te toma la denuncia. Y el caso de Lilian y María Carmen trascendió por el hecho de que son niñas argentinas. O sea, si no, iba a quedar en Paraguay y ahí. No hemos logrado entrar en ninguna causa porque no existe ninguna investigación con relación al doble infanticidio de las niñas. Y mucho menos el caso de Lichita, que Lichita sí es paraguaya. Y esta campaña que están llevando adelante, que vi que el sábado hicieron una transmisión importante de distintos países, ¿qué repercusión tuvo? ¿Qué llegada lograron con esta transmisión que realizaron el sábado? Y lo principal del objetivo de la campaña en este momento es romper ese cerco mediático, hacer conocer la situación, denunciar por todos los medios alternativos, que es los medios alternativos cumplen una función muy importante en estos casos, por el hecho de que realmente están transmitiendo lo que realmente está sucediendo. Y el objetivo principal es eso, visibilizar la situación, denunciar los hechos, romper el cerco mediático y ver la forma de que a través de denuncias internacionales, porque se han hecho varias presentaciones ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Niños de Ginebra, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se está buscando en estos días, el jueves se está realizando una visita con organismos de derechos humanos, así como con organizaciones sociales, a las Naciones Unidas, que tiene sede en Buenos Aires. Ajá. Porque ante las Naciones Unidas se han interpuesto 2 acciones urgentes por el caso de Laura Villalba, que eso ya lleva desde el momento mismo de su detención, y ahora se le ha sumado el caso de Francisca Andino. Y también estamos viendo la forma, o sea, se está organizando para presentar una nota ante la Cruz Roja Internacional en su sede, que es en Suiza, para que tomen carta en el asunto, para que realmente puedan ir a visitarle a las compañeras, ver, y a la población en general, porque toda la población está pasando por esta situación. Y lo otro que se ha hecho es presentar denuncia ante el Mecanismo de Prevención contra la Tortura en Paraguay y a las organizaciones de derechos humanos, o sea, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que es la CODEUPI, también se ha presentado denuncia, y en los diferentes expedientes, ¿verdad?, de las compañeras. En el caso de las 3 compañeras. Pero hasta ahora todavía no hemos tenido ningún resultado positivo. Al contrario, cada día se está deteriorando más la salud de las compañeras. Ese día de la fuga no pudimos saber nada de ellas hasta que el abogado se fue, se constituyó en el lugar después de muchas llamadas para saber la situación que estaban las compañeras. No fue atendido y tuvo que ir hasta el penal para hablar 10 minutos con Francisca Andino por mí, porque no le dejaron verla. Y bueno, y ahí manifestó ella lo mismo, que están pasando mucha hambre, sed, que con la represión que hay dentro del penal, o sea, se amotinaron los hombres, entonces tiran gases lacrimógenos. Están tirando gases lacrimógenos y eso le afecta muchísimo la salud a cada uno de los que están ahí, ¿verdad? Bueno, Miriam Villalba, desde acá nosotros nos mantenemos solidarios, pendientes de la situación, y permanentemente vamos a seguir informando
de la evolución de esta campaña, de esta denuncia, y con el deseo de que se pueda revertir esta situación. Así que contá vos, Miriam, cuenten ustedes con el pequeño granito que podemos hacer acá desde Todos los Fuegos. Y eso es muy importante, por eso es muy importante eso, visibilizar la situación, y le agradezco muchísimo este espacio. La verdad que yo creo que con toda la presión que estamos haciendo, lo que queremos lograr es revertir la situación en la cual están pasando las compañeras y que vuelvan a su estado anterior las cosas, donde ellas puedan estudiar, donde puedan trabajar y bueno, puedan, a pesar de todos los obstáculos que le están poniendo y las condenas muy altas, que puedan seguir saliendo adelante, ¿verdad? Porque sí. Fíjate que ellas están estudiando en el penal, no son personas adictas, lo que están haciendo es estudiando, leyendo, haciendo ejercicio y trabajando. Sí. Acá nosotros... En cambio, en el régimen que le tienen actualmente no le permite hacer absolutamente nada. A las 5 de la mañana le tienen despierta y todo el tiempo no tienen absolutamente. Ellas reclaman por un libro, reclaman por un trabajo que le pase, una artesanía, algo, y no se le pasa nada. Están todo el tiempo, les tienen sin hacer nada, aislada, incomunicada, porque en la celda ellas cada una está en una celda. Es un régimen de exterminio. Una requisa cada 2 horas. El momento de la requisa, las compañeras están encapuchadas, la esposan, yo no sé qué van a revisar tanto, siendo que ellos son los que ingresan todas las cosas, no pasa nada fuera, principalmente para las compañeras, porque en el caso de los hombres, claramente se nota que hay diferencia de trato. Ellos sí están recibiendo, que me parece también es un derecho, ¿verdad?, que tienen que recibir la alimentación todos, pero en el caso de las compañeras directamente no les pasa. Bueno, Miriam Villalba, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un recorte de esta entrevista que te vamos a mandar, ni bien la tengamos, y para que te sirva para difundir en otros lugares, digamos, a donde vos consideres que tiene que llegar esta denuncia. Así que al contrario, te agradecemos a vos que hayas ilustrado a nuestra audiencia con la terrible situación de todos los presos y presas políticas, sobre todo las presas políticas, en particular de tu familia. Te mandamos un abrazo fraternal. Muchísimas gracias a ustedes y a la amable audiencia por este espacio. Bueno. Muy importante la solidaridad internacional para poder, por más de que sea Argentina, lo que está sucediendo es en Paraguay, no en Argentina, la solidaridad internacional es muy importante. Así estamos. Bueno, te saludamos a vos, te saludamos a la familia y estamos al pie del cañón. Muchas gracias, Miriam Villalba. Bueno, muchas gracias.